Estudiemos ahora el criterio de la segunda derivada para valores extremos. Vamos a suponer que tenemos que C es un punto crítico de f en el intervalo a, b. Entonces, si se cumplen cada una de las siguientes condiciones, podemos decir que f tiene un mínimo, un máximo o que el criterio no funciona. Entonces, cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico es positiva, se dice que f de c es un mínimo de f. Y cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico es negativa, entonces se dice que la función en ese punto tiene un máximo. Y si la segunda derivada en el punto crítico me da 0, entonces el criterio no funciona, es decir, no es concluyente. ¿Ok? Entonces el criterio de la segunda derivada lo que nos dice es que en los puntos críticos donde la segunda derivada es positiva hay un mínimo y los puntos críticos donde la segunda derivada es negativa hay un máximo. ¿Ok? Como se muestra en el texto. Vamos a hacer un ejercicio ya completico. Dice, encuentre los valores críticos, intervalos donde la función es creciente o decreciente, coma, intervalos de concavidad y valores extremos de la función f de x igual a 5x cuadrado menos 2x a la 5 más 1 y úselos para graficar la función. ¿Ok? Entonces, solución. Vamos a seguir una serie de pasos que voy a definir a continuación. Lo primero que hacemos es hallamos los puntos críticos. Y recuerden que para eso derivamos e igualamos a 0, ¿no? Entonces, f' de x es, derivamos esta función, es igual a 10x menos 10x a la 4. Igualamos a 0 y nos queda que f' de x igual a 0 implicaría que 10x menos 10x a la 4 sería igual a 0. Nos cambiamos de página. 10x menos 10x a la 4 igual a 0. Implicaría que 10x, factor común, de 1 menos x a la 3 es igual a 0. Luego nos quedan dos opciones, ¿no? Y es que x sea igual a 0 o que x sea igual a 1. Entonces los puntos críticos son c sub 1 igual a 0 y c sub 2 igual a 1. ¿Listo? Entonces el paso 2 es hallamos los puntos de inflexión. Recuerden que para eso hallamos la segunda derivada e igualamos a 0. Entonces tendríamos que f' de x es 10x menos 10x a la 4, ¿no? Entonces f segunda de x es 10 menos 40x a la 3. ¿Ok? Entonces hacemos f segunda de x igual a 0, lo cual implicaría que 10 menos 40x a la 3 sea igual a 0. Entonces de aquí, factor común 10, factor de 1 menos 4x a la 3 es igual a 0. Luego nos queda que 1 menos 4x a la 3 es la única opción para que eso me dé 0, por lo que x a la 3 es igual a un cuarto si despejamos, ¿no? Pasamos al otro lado positivo y pasamos el 4 a dividir, nos queda aquí que es igual a 3 igual a un cuarto. Por tanto, x igual a raíz cúbica de un cuarto, lo que dé es un punto de inflexión. Entonces, y es igual a raíz cúbica de un cuarto. ¿Ok? El paso 3 es hallamos los intervalos de crecimiento y concavidad. Y para eso verificamos el signo de la primera derivada alrededor de los puntos críticos
y de la segunda derivada alrededor de los puntos de inflexión. Entonces dibujamos la recta real, el truco es dibujar la recta real. Entonces ahora lo vamos a hacer 3 veces, 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces la primera la partimos por 0. Entonces los puntos críticos son 0 y 1, ¿no? Entonces vamos a ubicar el 0 un poquito a la izquierda. 0, 1. Son los puntos críticos. Hacer ese 1 un poquitico a la derecha. Y el punto de inflexión, que es igual a raíz cúbica de un cuarto, debe estar por aquí. Vamos a ubicarlo aquí. Raíz cúbica de un cuarto. O sea, vamos a partir la primera franja por los puntos críticos y la segunda franja por los puntos de inflexión. ¿Ok? Entonces aquí averiguamos el signo de F' y aquí averiguamos el signo de F segunda. Recuerden que esto va desde menos infinito hasta infinito. ¿Listo? Entonces ya sabemos, F' de X es, aquí la tenemos, 10x menos x menos 10x a la 4. ¿Listo? Entonces miramos un número a la izquierda del 0, reemplazamos por menos 1, por ejemplo, y nos quedaría menos 10, y eso es menos 20, significa que es negativo aquí, ¿no? ¿Listo? Ahora reemplazamos por un número entre 0 y 1, vamos a reemplazar por un medio, por ejemplo. Esto daría 5, recuerden que un medio a la 4 es 1 sobre 16, es decir, menos 10 sobre 16, y esto es positivo. ¿Listo? Entonces, eso significa que en este intervalo de 0 a 1, la primera derivada es positiva. Ahora un número a la derecha del 1, el 2, y reemplazamos aquí por 2, y nos quedaría 10 por 2, menos 10 por 2 a la 4, y se van a dar cuenta que esto es negativo. Porque 10 por 2 a la 4 es más grande que 10 por 2. Eso daría 20 menos 80. Eso es negativo. Significa que f es decreciente de menos infinito a 0 y creciente de 0 a 1 y decreciente de 1 a infinito. Ahora calculamos la concavidad. Entonces vamos a poner aquí decreciente, creciente y decreciente. Ahora vamos con la concavidad. Verificamos el signo de la segunda derivada a la izquierda y a la derecha del punto de inflexión, que es raíz cúbica de un cuarto. Entonces un número a la izquierda está, por ejemplo, el 0, ahí se ve, y la segunda derivada es, segunda de x es 10 menos 40x a la 3. A reemplazar por 0, f segunda de 0 es igual a 10, es decir, positivo. Y un número a la derecha del raíz cúbica de un cuarto es el 1, reemplazamos por 1 en la segunda derivada. Nos quedaría que f segunda de 1, que es 10 menos 40, eso es menos 30, es decir, es negativo. Por lo tanto, aquí me da negativo. Luego ya tengo los intervalos donde la segunda derivada es positiva y donde es negativa. Significa que donde me da positiva es cóncava hacia arriba, y donde me da negativa es cóncava hacia abajo. Entonces la función es decreciente de menos infinito a 0, creciente de 0 a 1 y decreciente de 1 a infinito. Cóncava hacia arriba de menos infinito a raíz cúbica de un cuarto y cóncava hacia abajo de raíz cúbica de un cuarto hasta infinito. Luego pasamos con el punto 4, el paso 4 es hallamos los valores extremos.
Para hallar los valores extremos, verificamos el signo de la segunda derivada en cada punto crítico. ¿Ok? Recuerden que los puntos críticos son 0 y 1. O yo puedo de una vez decir que como pasa de decreciente a creciente, es un mínimo en 0, y como pasa de creciente a decreciente hay un máximo en 1. O uso la segunda línea, como la segunda derivada es positiva en 0, mírenlo aquí, es positiva en 0, entonces ahí hay un mínimo, y como la segunda derivada es negativa en 1, entonces ahí hay un máximo. Recuerden que donde la segunda derivada es negativa, en el punto crítico hay un máximo, y si la segunda derivada es positiva en el punto crítico hay un mínimo. Entonces, los valores extremos serían, entonces, como f segunda evaluada en el punto crítico 0 es positiva, entonces la función f de 0, recuerden que la función es, vamos a buscarla, 5x a la 2 menos 2x a la 5 más 1, ¿no? 5x a la 2, 5 por 0 a la 2, menos 2 por 0 a la 5, más 1, que es igual a 1, es un mínimo de f. Y en el otro crítico, f segunda de 1 es negativa, miremoslo. ¿Dónde vemos eso? Miren que f segunda de 0 es positiva y f segunda de 1 es negativa. Por lo tanto, donde la segunda derivada me da negativa, entonces hay un máximo, ¿no? Entonces, f de 1, que es igual a 5 por 1 a la 2, menos 2 por 1 a la 5, y aquí estoy representando la función, más 1, eso es 5, menos 2, más 1, y eso es 4, es un máximo. Si ya tengo los valores extremos, tengo los puntos de inflexión, tengo los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente, donde tiene cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, entonces ya puedo proceder a graficar con toda esa información, y ese es el paso 5. Graficamos, teniendo en cuenta toda la información antes mencionada. Para eso dibujamos el plano cartesiano. Ok, vamos a dibujarlo aquí. Y debemos tener presente toda la información de la tabla anterior, ¿no? Entonces los puntos críticos eran 0 y 1. Y el punto de inflexión era raíz cúbica de un cuarto. Entonces lo voy a colocar aquí una i para que ustedes sepan que esa es raíz cúbica de un cuarto. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que la imagen de 1 es 4. Vamos a suponer que es aquí. Esa es la imagen del punto 1. Y ahí hay un máximo, ¿no? Vamos a analizar la información que nos presenta la gráfica, la tabla, perdón, donde la función es decreciente de menos infinito hasta 0, creciente de 0 a 1 y decreciente de 1 a infinito. Pero decrece hasta raíz cúbica de un cuarto, decrece cóncava hacia arriba. Miren lo que está en la segunda línea, ¿no? En la segunda franja. Hasta raíz cúbica de un cuarto, y desde raíz cúbica de un cuarto empieza a crecer hasta 1, pero cóncava hacia abajo, y a decrecer de 1 a infinito, pero cóncava hacia abajo, tal como se muestra en la segunda parte. Entonces vamos a dibujarlo, ¿no? Recuerden que f de 0 es 1. Entonces aquí está el 1. Entonces la función empieza a decrecer, cóncava hacia abajo hasta el 1. A partir del 1 empieza a crecer, pero cóncava hacia arriba, perdón, hasta el punto de inflexión, es decir, hasta ahí, sigue cóncava hacia arriba. Ahí en el punto de inflexión ella cambia su concavidad a cóncava hacia abajo, tal como nos había dicho la gráfica, la tabla, y luego de ahí en adelante empieza a decrecer cóncava hacia abajo. ¿Ok?
Y esa es la gráfica de la función f de x igual a 5x cuadrado menos 2x a la 5 más 1. Entonces veámoslo nuevamente en la tabla. Dice, viene decreciendo desde menos infinito hasta 0. Se viene decreciendo desde menos infinito hasta 0. Decreciente. Ahí en 0 tiene un mínimo. Pero decrece como cóncava hacia abajo. Hacia arriba, perdón. Cóncava hacia arriba. A partir del 0 empieza a crecer. Entonces aquí es creciente. Ojo, pero hasta aquí es cóncava hacia arriba. Y a partir de ahí en adelante es cóncava hacia abajo. Tal cual como nos lo dice la tabla. Y del 1 en adelante hasta el infinito, la función empieza a ser decreciente. Pero decrece también cóncava hacia abajo. ¿Ok? Podemos comprobar usando un programa graficador. Vamos a usar GeoGebra y verificamos entonces efectivamente la función f de x igual a 5x cuadrado menos 2x a la 5 más 1 tiene un mínimo, que es el punto A, en 0,1, tiene un máximo, que es el punto B, en